Buenos días, buenas tardes, sean ustedes muy bienvenidos, muy bienvenidas al séptimo módulo B, que da por llamarse Política, Retórica y Prácticas Educativas en torno a las cuestiones de las diferencias, la institución escolar y el trazado de subjetividades. Dicho módulo se corresponde con el postítulo Sociedad, Cultura y Subjetividades Adolescentes. Presentarme, mi nombre es Mónica Chacoma. Yo soy docente integrante del equipo de este módulo. Y nuestro encuentro acá tiene por objetivo poder ofrecerles, aunque sea de manera general, un recorrido teórico, reflexivo, que pueda interpelar el ejercicio de la docencia, pero también la formación en la docencia. Para ello, ustedes cuentan con este PowerPoint y el mismo ha sido elaborado en conjunto con las colegas integrantes del equipo. Poder señalar que en la medida de lo posible sugerimos, por favor, contar con el PowerPoint, ya sea impreso o bien con algún punteo que les permita a ustedes realizar algunos escritos, anotaciones que ustedes consideren necesario y pertinente. Bueno, para iniciar vamos a ir en la plantilla 1, la cual va a señalar, va a tomar como punto de partida una categoría a la cual le denominamos realidad. Y la realidad allí señalamos que es una construcción social, cultural, política y económica. Sostener que la realidad es una construcción social interpela el accionar cotidiano no solamente del docente, de la docente, sino de la sociedad en general, porque pone de manifiesto que todo lo que acontece en nuestra sociedad, todo lo que acontece en nuestras instituciones educativas, en nuestras aulas, no es una decisión personal de los y las sujetos, sino que tiene que ver con un contexto económico, político, social y cultural que condiciona el accionar de todos nosotros y nosotras. Y allí yo me he tomado el atrevimiento de poder citar una frase muy significativa de un gran sociólogo, politólogo, filósofo, economista, quien va a señalar que no es la conciencia lo que condiciona al ser social, sino el ser social la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Y en primera instancia señala que nuestros pensamientos, nuestras ideas sobre el otro, la otra, sobre la vida, sobre la importancia de la educación. ¿Sí? No es que mi pensamiento condiciona mi acción social, sino que mis pensamientos, mis ideas, mis representaciones, mis creencias son nada más ni nada menos que construcciones que yo he realizado de mi entorno, de este contexto en el cual ustedes, yo, las juventudes, los niños, las infancias vivencian. ¿Sí? Y entonces también anotaba una frase donde dice, nadie es lo que quiere ser, sino lo que las condiciones permiten ser. Y uno puede tener ganas de hacer muchas cosas, ¿sí? Uno puede pretender hacer muchas cosas. Y cuando estos objetivos son logrados, no es solamente porque yo lo haya decidido y porque mi núcleo más inmediato haya apoyado determinada decisión y acción, sino que también hay un contexto que ha favorecido que yo realice determinada acción, generar determinado trabajo para alcanzar objetivos. Y es entonces que consideramos importante que al momento de hablar de juventudes, de subjetividades, de política, de educación, es fundamental distinguir dos conceptos importantísimos, que va a ser el de contexto y que va a ser el de territorio. ¿Sí? Pensando, tomando como punto de partida, ya lo hemos dicho anteriormente, que la realidad es una construcción. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es contexto? El contexto son las dimensiones constitutivas de mi realidad. ¿Sí? Es
aquellas dimensiones que condicionan el accionar de los sujetos en determinados espacios. Y cualquiera diría, bueno, ¿cuáles son esas dimensiones macro que condicionan las acciones de las sujetos en las sociedades, pero también en las instituciones diversas y entre ellas en la escuela? Y una dimensión constitutiva de un contexto sería el tipo de Estado imperante en determinado momento, el tipo de gobierno, la política internacional, las luchas de diversos sectores, pueblos que culturalmente han sido relegados a través del tiempo. ¿Sí? Este contexto, ¿sí? Este contexto, yo a veces, algo que me gustaría resaltar acá, que a veces solamente identificamos en un acto escolar, en una situación escolar, como actores a directivos, docentes, estudiantes y familia, padres. No podemos concebirlo así. ¿Por qué no lo podemos? Porque el acto educativo es mucho más amplio. En ese acto educativo está el directivo, el docente, el estudiante, la familia, pero también la comunidad, también la sociedad y sobre todo un actor fundamental es el Estado. ¿Sí? Sin un Estado sería imposible de contar con instituciones educativas con diversas condiciones, pueden ser positivas, pueden ser negativas, depende de la clasificación y la calificación que cada uno haga, ¿sí? Pero estos son los actores. Y en este marco, en este marco contextual, es donde nos situamos. Pero no podemos desconocer que dentro de este contexto hay territorios, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia con el contexto? El territorio, perdón, es la apropiación significativa de un lugar específico. Es cuando yo le otorgo un sentido, una valoración, una significación, me permite interactuar con otros y con otras de manera muy personal, ¿sí? Muy comunitaria. Yo me identifico en ese lugar. Entonces, el territorio es la apropiación, es un espacio al cual yo me he apropiado de él. Lo he significado, le doy sentido, lo quiero, lo detesto, lo amo, lo ignoro, pero es el lugar donde se habita. Y este vivir allí, este estar allí, tiene que ver con un conjunto de subjetividades, de emociones, de sentimientos, de expectativas que ha creado ese lugar en el cual yo me desempeño, ¿sí? En el cual yo me sitúo. Y entonces, acá yo señalaba en el PowerPoint el concepto de territorio, ¿sí? Borra la frontera entre el adentro y el afuera. ¿Esto qué significa? Y cuando el territorio es significado, es apropiado, ¿sí? Yo no tengo frontera entre lo que yo pienso y quien está afuera pensando algo diferente. ¿Sí? Y esa frontera no es que yo lo dejo participar en mi vida personal ni yo en el otro, sino que todos somos comunidades, ¿sí? En este sentir mío, ¿sí? Yo me he apropiado del lugar, pero hay otros que se apropian igual que yo. Y entonces entre estos y yo no hay frontera, sino que hay un vivir, ¿sí? No un convivir, sino un vivir en el marco de las subjetividades, en el marco de los sentimientos y emociones. Y entonces el estar en un territorio, el poder identificar nosotros, nosotras, como docentes en ejercicio o como futuros docentes, es importante tener en cuenta que para poder conocer, comprender el sentido de la territorialidad que hacen las juventudes de esos lugares que habitan, que transitan, es fundamental habilitar la palabra, habilitar la voz, ¿sí? Superando preconceptos. ¿Y qué son los preconceptos? Son aquellos prejuicios que llevan a que miremos, comprendamos, entendamos que todo lo diferente es nada más ni nada menos que una amenaza. ¿Y por qué comprender y entender?
porque cada uno de nosotros, de nosotras, ha construido un conjunto de herramientas, un conjunto de ideas, de pensamientos y emociones frente a lo diferente, ¿sí? Entonces, habilitar la palabra para conocer el sentido que se tiene sobre los territorios por parte de las juventudes implica necesariamente escuchar, generar un sentido del diálogo, pero un diálogo que sea simétrico, ¿sí? Que sea horizontal, no un diálogo entre comillas, de manera vertical, ¿sí? Porque sería imposible hablar de diálogo, ¿sí? Porque hay alguien que dice y hay otras que escuchan solamente, que pueden opinar, pero no pueden dialogar, ¿sí? Porque siempre hay imperando una idea madre o más poderosa que el resto que se logra imponer. Y entonces acá es importante tener en cuenta el proceso para conocer, entender, explicar cómo la juventud y las juventudes se mueven en los territorios educativos. Y allí ustedes van a observar en el PowerPoint 3 procesos. ¿Sí? El proceso de territorialización, que era el que señalábamos recién, que es la apropiación significativa de estos espacios a posteriori cuando estos espacios, estos territorios no cumplen con las expectativas porque la sociedad va cambiando, entonces se comienza a desterritorializar. ¿Qué significa esto? Interpelar, deconstruir, cuestionar y reconstruir en torno o sobre esto que yo conocía, un nuevo territorio, sin dejar de lado características de lo que yo ya conocía como significativo. Y es entonces allí donde pongo de manifiesto nada más ni nada menos que la reterritorialización. Un ejemplo actual muy significativo y conocido por la mayoría es cuando nosotras, las y los docentes, veníamos conociendo un territorio en particular, nuestras aulas materializadas en edificios con colores, con láminas, con pizarrones, con bancos. Ese territorio, ¿sí? A través de la pandemia se ha desterritorializado, ¿sí? Esto que yo significaba ha tenido que cambiar y comenzar a significar y a resignificar un espacio que en su mayoría no conocíamos, que es el espacio virtual. Un aula que no tiene una estructura material, ¿sí? No está materializada. Yo a veces puedo encontrarme de manera virtual con los estudiantes, con los y las estudiantes. Y si no me encuentro de esta manera, entonces hay un distanciamiento, no solamente en el sentido de las presencias o de las ausencias, sino un distanciamiento de la significación que cada uno de nosotros, de nosotras, hacemos de estos espacios. ¿Y la juventud cómo juega acá? Y la juventud ha desterritorializado este espacio que también, este territorio que ya venía conociendo y que conocía y que comprendía que las lógicas eran para la comunicación asidua con otros y otras jóvenes, pero que también servía para lo lúdico. Hoy se debe tener en cuenta que también es un espacio para aprender. Entonces allí se desterritorializa y se comienza a resignificar de una manera totalmente diferente a la que se hacía anteriormente a esta situación de pandemia. Y entonces, ¿cómo es que a través de este proceso yo puedo comprender, yo puedo entender a ese joven, a esa joven que transita estos espacios, estos territorios en los cuales yo debo ejercer mi docencia? Y entonces allí es importante mapear los territorios que los jóvenes, las jóvenes habitan, ¿sí? Se sitúan, recorren. Y entonces allí, ¿qué se vuelve importante? Y en primera instancia, yo señalaba acá, entender.
políticamente la geografía de los territorios donde tratamos de intervenir. Mirar, conocer para comprender las relaciones que explican la dinámica de los territorios. Las instituciones educativas no se ubican de manera azarosa en determinados lugares. Tiene toda una función, ¿sí?, histórica. Tiene una función, una tarea para con la población de sus alrededores, ¿sí? Y entonces, una frase que había colocado acá que es muy importante, me parece, ¿no? Identificar las principales coordenadas políticas, pedagógicas, sociales, culturales, económicas de cada espacio educativo y o comunitario. Esto implica una tarea colectiva imprescindible. ¿Qué significa? Y esto hace referencia al modelo, ¿sí?, de nuestro sistema educativo. Pero no es un modelo que está diseñado por únicamente algunos y algunas integrantes, funcionarias del sistema educativo, sino que también responde a una sociedad, a las demandas de una comunidad. Y identificar las principales coordenadas. ¿Cuál es una coordenada política, económica, social? Las leyes de educación. Las leyes de educación son las que marcan, ¿sí?, las coordenadas geográfica, económica, política, etc. Pero sobre todo, estas coordenadas van a ser fortalecidas por las diversas políticas de Estado implementadas en determinado momento. No es lo mismo ejercer, primero formarse como docente y después ejercer como docente en tiempos de democracia que en tiempos de gobiernos de factos, ¿sí? Y entonces allí uno puede comprender esa geografía, esa distribución de las instituciones en sus diversas tareas a realizar. Y es acá donde se plantea, ¿no?, construir puentes entre las instituciones y la comunidad. Sí, es posible. En la medida en que podamos, como docentes, como futuros docentes, tener una predisposición a conocer esos territorios educativos, comunitarios, sociales, sin desconocer el contexto y sin olvidar que estamos en un territorio significado, con un significado particular. Y para ello es que nosotras, hemos citado una categoría que es Estado y Estados. Y acá es donde hemos nombrado un estado de bienestar, un estado neoliberal, neodesarrollista, neoliberal puro y neoprogresista. Son todos o son cada uno de ellos dimensiones constitutivas de nuestra historia política como país. Y no los podemos desconocer porque cada uno de ellos ha implementado distintos tipos de medidas que impactan en la sociedad en general. Y acá nos habíamos tomado el atrevimiento de hacer una comparación rápidamente entre el estado de bienestar y el estado neoliberal, ¿sí?, que el estado desarrollista y progresista tienen ciertas características similares, no todas, al estado de bienestar, ¿sí?, y el estado neoliberal puro tiene características que le continúan fuertemente al estado neoliberal, ¿sí? Y entonces acá ustedes van a observar dos dibujos, uno donde hay varios círculos, ¿sí?, superpuestos entre sí, y hay otro círculo donde tiene solamente superpuesto uno más pequeño, un círculo más pequeño. Y ustedes van a observar acá que en el primero, que hace referencia a un estado de bienestar, el mundo del trabajo tenía un sentido, tenía un significado, porque el Estado, de alguna manera, prestaba una fuerte atención a esta forma de organizar la producción, sobre todo en base al mercado interno. Y es allí donde observamos la presencia, por más de diversas medidas en beneficio del acceso a la salud, a la educación, a la recreación, a la producción en general, etc., que hay pobreza y hay marginalidad.
La pobreza va a hacer referencia justamente a una condición en la cual las sujetos, comunidades, sociedades se ven obstaculizadas al momento de acceder a bienes socialmente escasos, ¿sí? La educación, la recreación, la vivienda, etc. Y la marginalidad. La marginalidad es un estado de vulnerabilidad, de pobreza, que permite que o lleva a que los sujetos puedan ingresar y salir del sistema productivo, es decir, del mundo del trabajo. La marginalidad es una condición, ¿sí?, resultado de políticas de Estado que lleva a que los sujetos estén al margen del mundo de las posibilidades para trabajar. Esto significa menores ingresos, significa la imposibilidad, no en su totalidad, pero en su mayoría, de acceder a esos bienes que recién yo señalaba. Pero por otro lado, vamos a encontrar en la otra sociedad, los círculos representan la sociedad, vamos a encontrar una sociedad amplia, pero con un mundo social del trabajo muy pequeño, muy pequeño. Y entonces acá comenzamos a observar que la pobreza continúa, pero se le han sumado innumerables categorías de empobrecimiento. Y entonces allí tenemos a sujetos que eran marginales, se vuelven excluidos socialmente. Son aquellas personas que tienen una condición muy precaria para acceder a tecnología, a educación, a salud, a trabajo, etc. ¿Sí? Están ya no en el margen, sino que están corridos casi hacia el abismo. Y entonces aquí el papel del Estado para sujetar estos sujetos es fundamental, y para ello se implementan un conjunto de políticas que pueden contener a estos sectores sociales en nuestras aulas, pero sobre todo en el mundo de las posibilidades. Aquí nos vamos acá podemos identificar muchas políticas como la asignación universal por hijo, ¿sí? Una política que busca sostener a aquellos sectores excluidos, ¿sí?, para que su condición no se profundice y pasen a ser expulsados socialmente. El sujeto, las sujetos que tienen la condición de expulsión social son personas que circulan en el espacio público, pero que no son vistas, ¿sí?, que no son tenidas en cuenta. Ellas se ubican en un estado de pobreza casi absoluta. Es muy difícil sostener estos y estas sujetos. No porque no haya voluntad, sino que en su mayoría carecen sobre todo de un capital fundamental como es el conocimiento, el acceso al sistema educativo, ¿sí?, a través del cursado de los distintos niveles. El expulsado socialmente es una persona que puede darse en llamar nuda vida. Tiene una vida totalmente desnuda, ¿sí?, de posibilidades de ingresar al trabajo, al desarrollo de alguna actividad cultural en particular, ¿sí? ¿Y por qué hacemos esta diferencia? Porque consideramos que es fundamental, en el sentido en que desde estas situaciones, desde estas realidades, es que podríamos comprender la y las juventudes construidas en un escenario que no necesariamente es el educativo, ¿sí?, sino que está construido por un conjunto de dimensiones y una trayectoria política, sobre todo, ¿sí? Y cuando buscamos reflexionar sobre esto, como docentes, no es que ingresemos al mundo de la política partidaria, sino que hacemos referencia al ingreso del mundo de la política de Estado,
¿sí? Para poder conocer, comprender desde dónde se está construyendo una sociedad, desde dónde se está construyendo la juventud para pensar en una sociedad a futuro. Y es entonces que a través de lo planteado es que hemos considerado citar algunas categorías fundamentales, como va a ser la de estratificación social, que ustedes tienen las definiciones acá, igual que en los documentos, la bibliografía, lo voy a ir nombrando nada más, desigualdad social, vulnerabilidad social, exclusión, estigmas sociales. Son marcas sociales que distinguen de manera positiva o de manera negativa. Lamentablemente, en la sociedad que nos toca hoy vivir, los estigmas sociales son cada vez más negativos, son más diferenciadores, que tienden a la exclusión, al racismo, a la violencia, no solamente física, psicológica, sino también simbólica. Y esto deberíamos tenerlo muy presente para repensar nuestras prácticas en las distintas instituciones educativas, pero sobre todo en la sociedad en general. ¿Sí? En cuántos acontecimientos, situaciones hemos participado y hemos estigmatizado a las personas, a los sujetos, a las sujetos. Ustedes tienen un video para mirar, para ver, para escuchar en esta clase, ¿sí? Y poder mirar esos estigmas que se representan o toman cuerpo en la forma de vestir, en el color de piel, en el sector social de procedencia, el lugar desde donde se proviene. ¿Sí? A veces las docentes ejercemos y ponemos de manifiesto marcas que distinguen, pero sobre todo, ¿saben qué? Marcas que duelen y que construyen una dimensión subjetiva en las jóvenes eh, muy difícil de superar. Y es porque justamente tocan la sensibilidad, tocan la subjetividad. Y desde allí podríamos pensar la deserción de nuestras estudiantes, de nuestras aulas, de nuestras instituciones educativas. ¿Sí? También tenemos otra categoría que es la desafiliación social, la ruptura de los lazos que se promueven, se ejercen en las instituciones educativas, en la sociedad en general, cuando se establece un enemigo y a ese enemigo, por ser diferente, yo no lo incorporo, no lo incluyo. Entonces yo me desafilio, yo me separo, él o ella no pertenecen a mi mundo social. ¿Sí? Y también acá hace referencia a este racismo, discriminación, ¿sí? Exclusión y expulsión social. Y todas estas categorías, ¿sí? Se hacen presente ¿dónde? En la corporeidad. La corporeidad es el cuerpo como el soporte material de la vida objetiva y subjetiva. Tengo un cuerpo, un color de piel, cabello, formas de moverme, que me dicen, que me permiten contar con características que remiten a otros y a otras a ubicarme en determinado lugar en la sociedad. ¿Sí? ¿Y cuál es el soporte de la vida subjetiva? Son los pensamientos, las ideas, las emociones. ¿Sí? Esta persona, la otra persona, él o la estudiante en mi aula, el joven, la joven, tiene una corporeidad. Y esa corporeidad es llevada, puesta de manifiesto en nuestras aulas, en nuestros patios, en la vereda, en la sociedad en general. ¿Sí? Y entonces allí yo hacía hincapié en que esta corporeidad puede sufrir violencia, discriminación, pero sobre todo racismo, un racismo corpóreo, color de la piel, como decía recién, y un racismo subjetivo. Yo discrimino, yo anulo, ¿sí? Desafilio a quien piensa diferente a mí. Y entonces allí se pone de manifiesto esta mirada dual de nuestras realidades. El ellos y el nosotros.
¿sí? Son ellos los jóvenes, somos nosotros, nosotras, los adultos, ¿sí? Esto no hace nada más ni nada menos que poner de manifiesto la concepción binaria, dice acá, del mundo y de las relaciones humanas y sociales. ¿Por qué humanas y sociales? La humanidad es una condición natural, ¿sí? Que traemos como especie humana. Lo social es lo aprendido, ¿sí? Que está dado, perdón, no que está dado, sino que está construido en esa interrelación de los humanos, ¿sí? La lengua, la cultura, etcétera. Y entonces acá pasamos rápidamente a la política, la importancia de la política, de la retórica y de las prácticas educativas en torno a las cuestiones de las diferencias.